Bienvenidos a este módulo de crecimiento económico. En esta ocasión vamos a ver la primera parte de aplicaciones empíricas del modelo neoclásico. Empecemos con el capital humano en el modelo de Solow. En el año 1992, Mankiw, Romer y Weil encontraron un buen ajuste empírico del modelo de crecimiento de Solow a los datos. Introducen el capital humano y de esta forma vemos que el ajuste del modelo puede mejorarse, diferenciando el trabajo por nivel de educación. Es decir, reconociendo explícitamente que el mismo número de horas de trabajo realizado por distintos tipos de trabajadores puede ser distinto. Es decir, que los trabajadores calificados pueden producir más. La configuración básica de este modelo es: partimos del modelo de Solow con tecnología, pero reemplazamos L, que era nuestro trabajo homogéneo, con la H de capital humano, donde H es E elevado a la phi U por L. Phi es una constante, U es el tiempo dedicado a la educación y L es el trabajo en el modelo de Solow. Veamos entonces los retornos a la educación. Vemos entonces que la educación incrementa el capital humano. Si derivamos H, o sea, el trabajador potenciado por la educación respecto de los años dedicados a la educación, vemos que es phi por E elevado a la phi UL, lo que nos queda phi por H. Una interpretación de este parámetro phi es: si U, es decir, la cantidad de años de estudios, aumenta una unidad, un año más de escolaridad, y si este phi, por ejemplo, es 0.1, entonces H, el capital humano, aumenta un 10%. Este phi va a resultar exógeno, ya que nos vamos a preguntar cómo es que los individuos deciden cuánto estudiar. Es una decisión personal que surge de un análisis de costo-beneficio. Se utiliza este phi dado que, de acuerdo a la literatura empírica, un año adicional de escolaridad genera aumentos salariales en torno al 10%. De esta forma vamos a tener que la función de acumulación de capital y producción son similares al modelo de Solow. K punto es SK por I menos gamma K, es decir, la tasa de ahorro por la producción menos la depreciación del capital. El producto por trabajador va a ser el capital por trabajador elevado al alfa, por A, que es la tecnología, por H minúscula. H minúscula es el capital humano dividido la cantidad de trabajadores, todo elevado a la 1 menos alfa. Y esa H minúscula, dado que es H sobre L, va a ser E elevado a la phi U. Vamos a definir ahora nuestras nuevas variables de estado. Las variables de estado ahora va a ser I monio
que va a ser el ingreso dividido la tecnología multiplicada por el capital humano, como la transformación que habíamos hecho en el módulo anterior, cuando solamente agregábamos la tecnología sin considerar el capital humano. Y Camonio va a ser K sobre AH. Entonces, la nueva función de producción en términos de esta nueva variable de estado que incorpora el capital humano va a ser I monio igual K monio alfa. La función de acumulación de capital es K monio punto, es igual a la tasa de ahorro por el nivel de ingreso por trabajador ajustado por tecnología y nivel de capital humano, menos la tasa de crecimiento de la población, más la tasa de progreso tecnológico, más la tasa de depreciación del capital por Camonio. Es el capital por trabajador con capital humano y tecnología. Vamos a encontrar nuestro nuevo estado estacionario cuando Camonio punto sea igual a 0. Resolviendo la ecuación de acumulación de capital, entonces nos queda que Camonio sobre Imonio es igual a la tasa de ahorro sobre la tasa de crecimiento poblacional más la tasa de acumulación de tecnología más la tasa de depreciación del capital. En un nivel de estado estacionario de la relación producto-tecnología tenemos que Camonio asterisco, es decir, el capital en estado estacionario es la tasa de ahorro sobre tasa de crecimiento de la población más la tasa de crecimiento de la tecnología más la depreciación por elevado a la alfa 1 menos alfa. Y si en lugar de tenerla dividida por AH la expresamos en términos de producto de estado estacionario, recordemos que como la variable monio estaba dividido por AH, escribimos como la variable monio multiplicado por H y por la tecnología. De esta forma vemos que los países son ricos, sí, tienen tasas altas de inversión, si dedican una gran fracción del tiempo a la educación, es decir, si la variable U es alta, tienen bajas tasas de crecimiento de la población. De manera similar al modelo de Solow con tecnología que vimos en el módulo anterior, la producción per cápita crece a la tasa del progreso tecnológico G, que era la tasa de crecimiento sostenido. Pasemos ahora al ingreso per cápita relativo. El ingreso relativo per cápita es una herramienta útil para probar la hipótesis de la convergencia. Vamos a definir una nueva variable que va a ser I sombrero asterisco, que es igual al ingreso per cápita de un país específico en relación con el de Estados Unidos o cualquier país que elijamos. En base al libro de Jones, que es el que nosotros estamos siguiendo, I sombrero asterisco es I asterisco sobre I asterisco de los Estados Unidos. De esta forma nos queda que en estado estacionario va a ser I sombrero asterisco igual la tasa de ahorro sombrero sobre X sombrero elevado al alfa 1 menos alfa, H sombrero a sombrero, donde X es igual a N más G más delta. Y vamos a suponer que en estado estacionario todos los países están creciendo al mismo ritmo del progreso tecnológico G. Esta tasa que
venimos utilizando en el modelo de Solow. Necesitamos que se cumpla este supuesto porque sin él, la brecha del desarrollo tecnológico entre los países se volvería infinita en un punto. Es probable que en algún momento del tiempo el progreso tecnológico G sea el mismo debido al proceso de difusión que se da en la tecnología. Sin embargo, los niveles tecnológicos pueden y van a ser diferentes entre países. Dado que estamos viendo algunas cuestiones relacionadas con la evidencia empírica, vamos a ver qué también se ajusta el modelo a los datos. Tenemos el ingreso relativo per cápita, se calcula de acuerdo con esta función que presentamos anteriormente, y sombrero asterisco es ese sombrero sobre x sombrero, alfa 1 menos alfa h sombrero a. Y acá tenemos los supuestos que utiliza el autor en su estimación. Alfa se supone que es igual a 1/3 basados en estudios económicos. Es decir, que la elasticidad del capital y el producto es 1/3. U es el número de años de escolaridad. Phi se supone que es 0,1, como ya vimos para evidencia empírica, o se utiliza ese dato. Y la tasa de crecimiento de la tecnología más la tasa de precisión de stock de capital es igual a 0,075. Por último, A es el mismo para todos los países. Veamos entonces que en el eje X tenemos el producto relativo respecto al trabajo. En el eje Y tenemos el valor predicho del estado estacionario para el valor relativo. Vemos que el modelo predice bastante bien los niveles de ingreso del estado estacionario, principalmente en el eje superior, donde hay más concordancia entre los estados estacionarios y el ingreso relativo. Sin embargo, vemos que muchos países, por ejemplo los países de África, se encuentran por encima de la recta de 45 grados. Este fracaso o esta falla en el modelo se debe a que se asume que todos los países cuentan con el mismo nivel de desarrollo tecnológico. Veamos entonces cómo podemos corregir ese modelo para que nos dé un mejor resultado. A partir de nuestra función de producción, podemos despejar el nivel tecnológico de cada país. Entonces tenemos que I por trabajador es igual a K por trabajador alfa, tecnología, A por capital humano por trabajador, todo muy elevado a la 1 menos alfa. Dado que conocemos los datos del ingreso per cápita, el stock de capital, el número de años de escolaridad, podemos calcular el ingreso tecnológico A de la siguiente manera. Despejamos A de la ecuación anterior y nos queda que es ingreso per cápita sobre stock de capital per cápita elevado a la alfa 1 menos alfa por el PBI per cápita sobre el stock de capital humano por trabajador. Con esta corrección que hacemos al nivel de progreso tecnológico, vemos que los niveles de tecnología se encuentran fuertemente correlacionados con el ingreso per cápita.
en términos relativos en todos los países, vemos ahora que la relación funcional es muy fuerte y positiva. Los países más ricos no solo tienen más capital físico y humano, sino que son más productivos. Y el cómputo de A en la función de producción agrega todas las diferencias entre países, no solamente la tecnología. Entre ellos también está el tema de la calidad de educación, la capacitación en el trabajo, la salud general. Cuando vemos la gráfica, que vemos el ingreso relativo y la tecnología relativa, vemos, como mencionaba anteriormente, una relación ya mejor y muy clara, a diferencia de lo que veíamos anteriormente cuando utilizábamos el mismo nivel de tecnología para todos los países. Y vemos que los países más ricos son 10 veces más productivos que los países pobres. ¿En qué se diferencian los países ricos de los países pobres? En primer lugar, tenemos que el nivel tecnológico es 10 veces mayor en los países ricos. La producción por trabajador es aproximadamente 40 veces mayor en los países ricos. Esta brecha puede descomponerse en diferencias en las inversiones en capital físico y humano y también en diferencias de productividad. Las tasas de inversión en los países ricos son, en promedio, del 25% frente al 5% de las economías pobres. S sobre X, es decir, la tasa de ahorro sobre la tasa de crecimiento poblacional más la tasa de crecimiento del progreso tecnológico más la tasa de depreciación del capital, varía en un factor de 5 entre ricos y pobres. En los países ricos, el número promedio de años de escolaridad es de 11, mientras que las economías pobres es solo de 3 años. Además, tenemos que, con este modelo, observamos que las diferencias de productividad también son muy grandes, pero no tenemos una forma teórica de explicarlas. Veamos entonces un resumen de este modelo de Solow con sus aplicaciones empíricas. Tenemos que el modelo explica muy bien las diferencias de riqueza entre países. Estos se hacen ricos por invertir una fracción mayor de sus recursos en capital físico y humano y utilizar los factores productivos, es decir, mano de obra, capital físico y humano, de manera más productiva. Sin embargo, nos quedan algunas preguntas para responder. Por ejemplo, ¿por qué algunos países invierten más que otros? ¿Por qué algunos países tienen una tecnología mejor que otros? ¿O por qué algunos países son más productivos que otros? Algunas de estas las vamos a ir analizando y develando y respondiendo en los próximos módulos en la medida que vayamos avanzando y complejizando nuestros modelos de crecimiento económico. Por el momento, finalizamos el módulo. Espero que haya sido de utilidad. Si sienten curiosidad por estas aplicaciones empíricas, una buena manera de comprobar un poco la situación particular de
cada economía es agarrar un poquito de números del país y tratar de hacer una aproximación, a ver si nos está dando algún resultado coherente. Los invito a que hagan esas pruebas y que nos comenten qué resultados obtienen. Muchas gracias por su atención y los espero en el próximo módulo para continuar con estos análisis de evidencia empírica. Muchas gracias.